El conflicto en Colombia se remonta al siglo XIX, específicamente entre los años 20 y 30, cuando comienzan los conflictos agrarios y los intentos de reformas liberales, así como también las rivalidades entre los partidos tradicionales. Hola compañeros, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Cristian, estudiante de Trabajo Social. El día de hoy les traigo un tema súper interesante, el cual espero les agrade, y es sobre el conflicto armado en Colombia y los acuerdos de paz que se dieron a raíz de este conflicto armado que comienza a finales o inicios de 1948 con un antecedente que es el de Jorge Eliezer Gaitán, donde se dice que se parte en dos la historia de Colombia y donde comienza la guerra con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ya que esta fue una muerte demasiado violenta y causó un estallido social en Colombia conocido como el Bogotazo. En este Bogotazo y lo que aconteció a partir de este momento fue una guerra bipartidista entre liberales y conservadores que dejó alrededor de unas 300.000 muertes por esta guerra, poniéndole fin en 1958 con un plebiscito que sacó el Frente Nacional para ponerle fin a esta guerra. Pero ¿qué sucedió acá? Que se repartió el poder que había en ese momento entre los liberales y los conservadores y dejaron por afuera a los demás grupos que querían hacer parte de este poder o querían llegar a este poder. Entonces lo que se da a raíz de eso en unos años posteriores, en las décadas de los 60, es el levantamiento de izquierda de las guerrillas, que son más conocidas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, que es el ELN, y el Ejército Popular de Liberación, que es el EPL. En los años siguientes nacen las otras guerrillas como el M-19 y esos salieron acontecimientos de los años 70, ¿sí? Que fue cuando nació el M-19. Para esa misma década nacen los grupos paramilitares, donde el Estado comienza a hacer decretos para donde los ciudadanos civiles se comiencen a armar contra de estos movimientos guerrilleros, el cual se denomina insurgentes, y el paramilitarismo se denomina como movimientos contrainsurgentes por los bloques de poder que estaban situados en el Estado. Años después se van fortaleciendo estos grupos paramilitares y se desencadena una ola de violencia durante esos años, con otro acontecimiento que es el narcotráfico. Es donde buscan todos los grupos ilegales buscar sus financiaciones a través de vacunas para poder tener su sostenimiento, y también están los secuestros. Entonces, por un lado tenemos esos acontecimientos. Bueno, muchachos, otro dato súper importante es el de que, a pesar que se llevaban los pactos de paz entre 1990 y 1991 entre las guerrillas del M-19 y el EPL, y en una transición hacia una nueva constitución, se vio una escalada de mayor impacto en las guerras en la historia republicana de Colombia, y una atrocidad inimaginable. Esta escalada surgió desde 1992 hacia mediados del 2006, cuando comenzó en un decrecimiento con la desmovilización de alrededor de unos 30.000 paramilitares de las AUC en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De ahí en adelante comienza en decrecimiento el conflicto armado en Colombia, pero tiene un antecedente y un hito histórico que podemos tomar, que a partir del 2014, cuando comienzan las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, y que como tal se concluyen en noviembre del 2016, cuando se firman los acuerdos de paz ahí en Cartagena y posteriormente en La Habana.
y con su respectiva dejación y desmonte de las FARC como tal en el 2017, donde se reducen los ataques directos a las Fuerzas Armadas, pasando entre el 2010 y el 2014 de 146 ataques por año, se reducen después de cuando la FARC llega al desmonte, se reducen a 17 por año, teniendo en cuenta que existen otras bandas delincuenciales y otros grupos guerrilleros al margen de la ley. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que en decrecimiento total el conflicto armado en Colombia. Para los acuerdos de paz que se firmaron a esos posteriores y hoy 5 años después, tenemos que hacer como un análisis y sobre qué está pasando en este momento con los acuerdos de paz. Posteriormente, podemos tocar que a pesar de que han pasado 5 años de paz, pues no ha habido como un avance significativo. Esto nos dejó algo que fue lo del posconflicto, donde hubieron gente que se desmovilizó y gente que no se desmovilizó, y quedaron las disidencias de la FARC, como así lo llaman, y como posteriormente cuando se volvieron a armar con Iván Márquez, con la nueva Marquetalia, entonces ha dejado alrededor de 1241 líderes sociales y defensores de derechos humanos y alrededor de 286 excombatientes según las cifras de Indepaz. Se ha recrudecido el conflicto armado en Colombia por el territorio y por el poder. A eso le tenemos que sumar las 86 masacres que van corridas de este año, que no paran, siguen en ascenso, casi hay una masacre diaria. Y como lo decía Iván Duque, que esos acuerdos de paz eran frágiles, pero para mí lo que les digo a ustedes y lo que una postura que debo que tener es decir que frágil es Iván Duque, que no ha podido mantener los acuerdos de paz y no ha reconocido la muerte de cientos de líderes sociales que han pasado y defensores de derechos humanos. Otro de los acontecimientos que están por tocarse después del acuerdo de paz y de posconflicto es que los excombatientes de la FARC afrontan grandes situaciones de seguridad personal en los territorios donde se encuentran, el incumplimiento a los posteriores acuerdos de paz que se firmaron en el 2016, y otro hecho es la reincorporación de estos excombatientes a las nuevas disidencias de las FARC. Todo esto nos dejó un conflicto con más de 260.000 personas de violencia armada, más de 80.000 desaparecidos en todo el territorio en lo que lleva del conflicto armado, y tenemos la tasa de desplazamiento interno según la CIDH con 8.3 millones de desplazamiento interno en el país. Entonces, esto que acontece que algunos sucesos muy graves han recrudecido la violencia en los sectores rurales, se ha agudizado el paramilitarismo, se han reestructurado las fuerzas delincuenciales. Ahí, según el informe Indepaz, hay 93 grupos delincuenciales a nivel de todo el territorio nacional, conformado por más de 10.000 hombres armados, en los cuales están divididos entre el ELN, que alrededor manejan unos 3.000 hombres, están los hombres de las FARC, que están entre unos 5.200 más o menos, dividido en 30 bloques, y están los grupos narcoparamilitares, que tienen alrededor de unos 2.500 hombres divididos en seis grupos armados. Entonces, esta es la intervención que les dejo, y espero que tomen un poco de conciencia y se concienticen del contexto social que es lo que estamos viviendo, y que como trabajadores sociales tomemos cartas sobre el asunto para los que les guste este tema y deseen investigar más a fondo sobre las consecuencias que están surgiendo en este conflicto en Colombia. Muchas gracias, que tengan una feliz noche. Hasta luego, hasta la próxima.